El salón brillaba como una joya antigua. Las arañas de cristal colgaban del techo alto, reflejando luces doradas sobre los vestidos caros y los trajes impecables. El sonido suave de conversaciones elegantes llenaba el aire, mezclado con risas discretas y el tintinear de copas de cristal. Era una noche pensada solo para unos pocos, para los nombres importantes, para los que siempre habían pertenecido a ese mundo. Nadie imaginaba que aquella velada terminaría convirtiéndose en una historia que muchos jamás olvidarían. Ella caminaba en silencio por el borde del salón, sosteniendo una bandeja de plata con copas vacías. Su uniforme era sencillo, azul con un delantal blanco perfectamente planchado. El cabello recogido en un moño apretado, las manos cubiertas por guantes de limpieza. Sus pasos eran cuidadosos, casi invisibles. Había aprendido a moverse así para no molestar, para no llamar la atención, para no existir más de lo necesario. Era solo la empleada. Había trabajado en ese lugar desde muy joven. Sabía dónde limpiar sin ser vista, cuándo entrar y cuándo salir, cómo agachar la cabeza ante miradas que no la veían como persona. Aún así, esa noche algo era distinto. Tal vez era la música o el ambiente cargado de orgullo y vanidad. O tal vez era el cansancio acumulado de tantos años de silencio. Mientras caminaba, sus ojos se detuvieron un instante en el centro del salón, donde el piso de mármol estaba despejado, esperando el próximo baile. El millonario anfitrión observaba todo desde el centro del grupo. Era un hombre acostumbrado a mandar, a ser escuchado, a que su palabra definiera el valor de las personas. Su traje negro estaba perfectamente ajustado, su sonrisa llena de seguridad. Para él, esa noche era otra demostración de poder, otra ocasión para recordarle a todos quién era. Cuando su mirada se cruzó con la de la empleada, algo en su expresión cambió. No fue curiosidad, fue burla. Ella sintió esa mirada como un golpe silencioso. Bajó la vista de inmediato, fingiendo revisar una copa. Pero el millonario ya había hablado, y su voz, fuerte y segura, atravesó el salón como una cuchilla envuelta en risa. Comentó algo sobre cómo incluso el suelo parecía más limpio cuando alguien sabía cuál era su lugar. Algunos rieron, otros bajaron la mirada, incómodos. Ella sintió el calor subirle al rostro, pero no dijo nada. Nunca decía nada. La música se detuvo por un momento. El millonario levantó su copa, y con un tono fingidamente divertido, hizo una apuesta en voz alta. Dijo que el salón era un lugar para elegancia, para arte, para talento verdadero, no para alguien que solo sabía limpiar. Luego, mirando directamente a la empleada, lanzó su burla final. Dijo que si ella se atrevía a bailar un vals frente a todos, él mismo limpiaría el salón durante una semana. Fue una risa cruel, cómoda, protegida por el lujo. El silencio que siguió fue pesado. Todos miraron a la empleada, esperando vergüenza, lágrimas, una huida rápida hacia la cocina. Ella permaneció inmóvil. Sus manos temblaron ligeramente. Por dentro, algo se rompía y algo nacía al mismo tiempo. Nadie allí sabía que, cuando era niña, su madre le había enseñado a bailar vals en una sala pequeña y humilde. Nadie sabía que la música había sido siempre su refugio, su sueño secreto, lo único que la hacía sentir libre. Durante años, había bailado sola, en silencio, después de limpiar, cuando nadie la veía. Había memorizado cada paso, cada giro, cada pausa, no para mostrarse, sino para recordar quién era cuando el mundo la olvidaba. Esa noche por primera vez, sintió que esconderlo dolía más que arriesgarlo. Levantó la cabeza despacio. Sus ojos recorrieron el salón lleno de rostros expectantes, algunos curiosos, otros divertidos, otros incómodos. El millonario sonreía, seguro de su victoria. Ella respiró hondo. Con voz suave pero firme, dijo que aceptaba. Un murmullo recorrió la sala. Nadie esperaba esa respuesta.
La orquesta dudó unos segundos. El director miró al anfitrión, buscando aprobación. El millonario hizo un gesto despreocupado, como si aquello fuera un espectáculo más. La música comenzó. Un vals clásico llenó el aire. Elegante, profundo, envolvente. Las primeras notas parecieron detener el tiempo. Ella dio un paso al frente. Luego otro. Se quitó lentamente los guantes y los dejó a un lado, como si se desprendiera de una carga invisible. Su postura cambió. La espalda recta, la mirada al frente, los movimientos suaves y seguros. Ya no era la empleada que limpiaba en silencio. Era una bailarina. Al principio, algunos invitados sonrieron con ironía. Pensaban que sería torpe, ridículo, breve. Pero en cuanto ella giró por primera vez, el salón comenzó a callar. Sus movimientos eran precisos, llenos de gracia, como si la música naciera de ella. Cada paso contaba una historia de disciplina, de amor oculto, de sueños guardados en la oscuridad. La música avanzaba y ella se movía con una elegancia que nadie esperaba. Su vestido sencillo parecía transformarse con cada giro. No necesitaba un traje caro para brillar. La luz de las arañas se reflejaba en sus ojos, que ahora estaban llenos de vida. Cada figura del vals era ejecutada con una perfección que dejó a más de uno sin aliento. Las risas desaparecieron por completo. Nadie hablaba. Nadie se movía. El millonario dejó de sonreír. Su expresión pasó de burla a confusión, luego a sorpresa, y finalmente algo que no había sentido en mucho tiempo: incomodidad. Estaba viendo cómo alguien a quien había humillado se elevaba frente a todos. Ella giraba, avanzaba, retrocedía, como si el salón entero fuera suyo, como si siempre hubiera pertenecido a ese centro. La música crecía, y con ella, su presencia. No bailaba para demostrar nada, bailaba porque era su verdad, y eso se sentía en cada paso. Algunos invitados comenzaron a sentir vergüenza, recordaron sus risas, sus silencios cómplices. Otros sintieron admiración. Unos pocos incluso aplaudieron suavemente antes de que la música terminara, incapaces de contener la emoción. Cuando el vals llegó a su última nota, ella se detuvo en el centro del salón, respirando con calma. El silencio fue absoluto. Nadie sabía qué decir. El millonario bajó la copa lentamente. Por primera vez en años, no tenía una respuesta preparada. El aplauso comenzó tímido, casi inseguro. Luego creció. Se convirtió en una ovación que llenó cada rincón del salón. No era solo para el baile. Era para el coraje, para la dignidad, para la lección que todos acababan de recibir. Ella inclinó ligeramente la cabeza, no como una sirvienta, sino como un artista agradeciendo a su público. Sus manos temblaban, pero su mirada estaba firme. Había miedo, sí, pero también orgullo. Había demostrado algo, sobre todo a sí misma. El millonario dio unos pasos al frente. El salón volvió a callar. Todos esperaban una reacción dura, un intento de recuperar el control. Pero su voz salió más baja de lo habitual. Admitió sin rodeos que se había equivocado. No pidió perdón de inmediato. Le costaba, pero reconoció que había subestimado a alguien por su posición, y que eso decía más de él que de ella. Sin decir nada más, dejó su copa sobre una mesa, y se quitó la chaqueta. Tomó un trapo de limpieza que alguien había dejado cerca, y comenzó a limpiar una pequeña parte del suelo, torpemente, sin saber muy bien cómo hacerlo. No lo hizo por la apuesta. Lo hizo porque entendió, al menos un poco, lo que significaba estar en el lugar del otro. El gesto fue incómodo, imperfecto, pero real. Algunos invitados desviaron la mirada. Otros observaron en silencio. Ella no se rió. No había venganza en su rostro.
solo una calma profunda. Sabía que esa noche ya había cambiado algo que iba más allá de una apuesta. Días después, el salón seguía siendo el mismo, pero algo había cambiado en el ambiente. La gente la miraba distinto. Algunos la saludaban por su nombre. Otros le pedían que les contara su historia. Y ella poco a poco empezó a creer que su sueño no tenía que quedarse escondido. Esa noche no la convirtió en rica ni famosa de inmediato, pero le devolvió algo que nadie debería perder jamás: su voz, su valor, su derecho a ser vista. Y al millonario le dejó una lección que ningún dinero podía comprar: que el talento, la dignidad y la grandeza no se miden por el traje que llevas, sino por el respeto que das. Desde entonces, cada vez que alguien recuerda aquella velada, no habla del lujo ni de los invitados importantes. Hablan del silencio que cayó cuando empezó el vals, porque en ese silencio todos aprendieron algo que nunca olvidaron: